Hoy vamos a ver la novela. La novela etimológicamente viene de la palabra novel del italiano, que significa noticia, historia o cuento breve. Se refiere a este término a todas las obras de literatura de ficción escritas en prosa que pueden tener elementos históricos relacionados con una acción imaginada. La novela es un escrito en prosa que puede combinar hechos de la historia real y combinarlos con imaginarios y de fantasía. Esencialmente son obras narrativo-descriptivas que tienen acción, que tienen personajes y que su lenguaje está escrito en forma de diálogo para dar viveza al escrito. Existen muchos tipos de novela. La novela y muchas clasificaciones de novela. La novela según el orden cronológico hay tres tipos, hay tres subclases. La novela lineal, que es la que tiene un orden cronológico, inicia en el pasado, luego va al presente y termina en el futuro. La novela de tipo retrospectivo es la que vuelve al pasado desde el presente. La novela de anticipación cuenta lo que supuestamente va a suceder en el futuro. Según el espacio, existen también muchos tipos de novela. Espacio interior, que son espacios cerrados, habitaciones o casas. Exterior, espacios abiertos o paisajes. Real, que exista o no, le sugiere al lector una sensación de realidad. Fantástico, imaginario e inexistente. Simbólico, que puede ser real o imaginario, pero representa una idea, un sentimiento más que un lugar. Subjetivo, visto desde la propia vivencia del sujeto. Objetivo, descrito como en una fotografía. Según el narrador, el narrador, las novelas también se dividen en novelas de narrador externo o novelas de narrador interno. El narrador externo es el que cuenta la historia, pero él no hace parte de la historia, no es un personaje de la historia, es un narrador que a su vez se puede representar en dos tipos. El narrador omnisciente es el que lo sabe todo acerca de los personajes, de su psicología y de sus relaciones con los demás. El narrador observador externo es el que se limita a contar lo que pasa con los personajes. El narrador interno es el que cuenta la historia desde adentro, forma parte de la narración. Existen dos tipos de narradores internos, el narrador protagonista, que es el que está contando su propia vida, y el narrador personaje secundario, que no es el protagonista de la historia, pero la cuenta en primera persona, poniendo un especial énfasis en la forma en que vive y le afecta a la propia trama. Con base en el contenido existen muchas clases de novela. La novela humorística es la que vamos a ver en primer lugar, cuya finalidad es hacer reír y para ello el autor utiliza muchísimos recursos lingüísticos a su alcance, como las onomatopeyas, creación de las palabras nuevas, alteración del orden de las palabras en la oración, uso de vulgarismos, equívocos, comparaciones, incongruencias, ironías y mucho más. La novela de suspenso o terror es la que tiene finalidad de transmitir situaciones que puedan ir desde el suspenso hasta el pánico a través de las actuaciones de sus personajes. El clímax o el momento culminante de la acción se logra cuando el uso de determinados recursos lingüísticos y estructurales como las largas descripciones de las situaciones, el uso exagerado de adjetivos, mezcla de oraciones cortas, uso de signos de puntuación como los puntos suspensivos. Además, es fundamental la organización de los párrafos y las frases cuyo objetivo es la transmisión de miedo al lector. Las novelas de ciencia ficción son las novelas que plantean diferentes tipos de temas y son de carácter fantástico, por ejemplo, descubrimientos científicos, mutaciones, luchas galácticas, invasiones, imágenes sobre el futuro. Generalmente a través de estos argumentos se plantean problemas relacionados con la ecología, la manipulación de material genético, aparición de nuevas razas o enfermedades. Un ejemplo de este tipo de novelas son las novelas de Julio Verne. Las novelas de aventuras.
La narración de este tipo de novelas es rápida y para su desarrollo es fundamental el personaje protagonista, que será el centro de toda la trama por su espíritu aventurero. Esquivará todo tipo de peligros, participará en viajes arriesgados, se enfrentará a los más divertidos y malvados personajes y sobrevivirá a todas sus aventuras con su astucia e ingenio. La novela policíaca o de detectives. El tono estructural que emplea este tipo de novelas es de carácter deductivo, basado en la lógica y en el elemento de sorpresa. Suele presentar una estructura fija determinada por un delito, secuestro, robo, chantaje o asesinato, un rastreo o localización de huellas por parte del detective, hallazgo del móvil y desenlace. El protagonista de estas historias por lo general suele ser un policía o un detective. Y la novela sentimental se caracteriza por expresar de manera directa los sentimientos de los protagonistas: amor, celos, desamor, frustración, tristeza, alegría, pasión. Lo importante no es la acción, sino cómo interiorizan los personajes lo que sucede. Casi siempre después de muchos sucesos aparece el final feliz como resolución del conflicto que se plantea en la novela. Ahora vamos a ver las diferencias entre la novela y el cuento. En cuanto al lugar, la novela presenta espacios muy bien caracterizados. En el cuento, el espacio es descrito de forma muy breve. El acontecimiento en la novela, pues hay varios hechos separados que están ligados por un eje central. En el cuento es un solo acontecimiento que se presenta en 3 etapas: inicio, nudo y desenlace. Los personajes de la novela están muy bien caracterizados. Los personajes en el cuento no están tan bien caracterizados, más bien de forma superficial. El narrador de la novela puede mezclar narradores objetivos y subjetivos y diálogos extensos. El narrador del cuento es esencialmente objetivo y los diálogos en el cuento son muy cortos. Bueno, queridos alumnos, terminamos el tema de la novela. Espero que les haya gustado mucho.